Dios les bendiga, casa creyente, cuerpo de Cristo. Hoy día continuamos con el tema del cuerpo de Cristo, la iglesia el cuerpo de Cristo, la iglesia. Esta es la parte 2. Veíamos anteriormente la epístola de Efesios como Dios el Padre de Jesucristo muestra la relación espiritual que debe haber entre la cabeza que es Cristo y el cuerpo de Cristo que es la iglesia, los llamados a ser de Cristo, el remanente escogido por gracia, tomando la relación y sujeción que debe haber en un matrimonio cristiano. Ahora profundizaremos más en conocer o entender a la cabeza. Jesucristo, con el cuerpo, la iglesia. En griego se escribe eclesia y significa los llamados. Primera de Juan 3:1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Debo comprender que Dios me amó tanto que entregó a Jesucristo su Hijo primogénito por mí. ¿Qué dice Dios que soy? Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la visión que tiene Dios de mí. Me escogió antes de la fundación del mundo para que fuera santo y sin mancha delante de Él. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué nos predestinó? Por amor. Y nos adoptó como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No porque yo me lo ganara, no porque yo hiciera horas para hacerlo, sino es su voluntad, el que así sea. Hijo de Dios por adopción, eso es lo que soy. Cuando no se reconoce esta verdad, es simple y llanamente porque no han creído ni conocido a Dios. Así de simple. Entiendan, la palabra de Dios es tan simple como la simpleza que tú usabas para hablar con tu padre carnal. Aquellos que tuvimos el privilegio de tener un padre carnal. Yo hablaba con mi padre, le expresaba lo que yo quería, le comentaba. ¿Y tú crees que Dios es menos que mi padre carnal? Por eso te digo, aquellos que tuvimos el privilegio de tener un padre. Mi papá me escuchaba, yo conversaba con él, le exponía lo que me pasaba, le hacía comentarios de mi vida. Con Dios es igual, porque yo soy hijo de Dios por adopción. Y cuando yo no reconozco esta verdad, cuando yo no la entiendo y tengo un Dios tan distante que tengo que hacer sacrificios para que Él me escuche. Tengo que dejar de comer para que Él me escuche, porque si no, no me escucha. Entonces, en resumen, el diablo te ha convencido de que tu padre carnal era mejor que tu padre espiritual, que Dios. Porque mi papá nunca me dijo, quédate un día sin comer para que me mostres cuánto tú me amas. Nunca me dio pruebas para que yo le probara cuánto lo amaba. Nunca me pidió pruebas. Nunca me hizo daño para que yo le probara cuánto lo amaba. Entonces el adversario te convenció de que Dios sí te hace daño, que sí te hace pruebas para hacerte sufrir, para que tú le muestres cuánto lo amas y te deja sin comer, porque así tú le demuestras más amor a Dios. Eso lo engaña al adversario. Por eso es, cuídate de ti mismo y de la doctrina, lo primero que vimos con anterioridad.
Cuídate de ti, lo que tú crees, lo que tú confiesas, lo que tú hablas, porque del corazón habla la boca, lo que tú piensas, lo que tú enseñas. Hijo de Dios por adopción. Cuando no se reconoce esta verdad, es simple y llanamente porque no han creído y conocido a Dios. Primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Eso es lo que nosotros testificamos. ¿Cómo yo puedo ser testigo de algo en lo que no creo? ¿Cómo puedo ser testigo si ni siquiera tengo una prueba en mí de que la palabra de Dios es verdad? Por eso nos dio las arras, que es la prueba indubitable que he renacido del Espíritu de Dios. Entonces yo en ese momento recién puedo ser testigo porque tengo una prueba irrefutable que nadie puede desmentir. Yo soy renacido, manifiesto el Espíritu de Dios. Tengo a Dios en Cristo en mí. Soy la morada de Dios. Soy el templo de Dios. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Se requiere interpretación de esta verdad? Por supuesto que no. Solo hace falta creer. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Lo leo de nuevo para aquellas religiones que creen que Jesucristo es Dios. Está escrito que no lo es. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. No dice que es un Dios encarnado, que se encarnó, que es un Dios trinitario. No dice. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Así que todos aquellos que andan con la Biblia debajo del brazo pero creen que Jesucristo es Dios, todos aquellos que hacen obras y creen que Jesús es un Dios encarnado, no tienen a Dios. Están engañados por el Dios de este siglo. Están adorando al Dios de este siglo, al Dios falso. Y todo lo que hagan, todo lo que digan, todo lo que enseñan, es un fuego extraño para Dios. ¿Y se acuerdan lo que le ocurrió a esos 3 hombres que hicieron ofrendas encendidas que Dios no había pedido? Dios dijo que era un fuego extraño y los mató a los 3. Entonces, todos aquellos que están haciendo un fuego extraño hoy día están muertos en delitos y pecado, aún hoy. Si yo creo que Jesús es Dios, ¿Dios está en mí? No. Si yo adoro a Jesús, ¿estoy viviendo la sana doctrina? No. Si hacen lo anterior, es que ya están aceptando el engaño del adversario, negando la palabra de Dios y la sana doctrina. Y por consiguiente están siendo inútiles lo que Dios hizo, están haciendo inútil lo que Dios hizo al entregar a su Hijo Jesucristo por tus pecados y tu sanidad completa. Además, no permitiendo que se realice la promesa de permanecer en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo empieza este versículo? Amados. Sí, Dios hizo disponible su palabra dejándola por escrito al inspirar a los santos hombres, es simple y llanamente por amor hacia nosotros. Después dice, no creáis a todo espíritu. Dios me advierte que hay otros espíritus y que estos son engañadores. Por eso me llama la atención a probar los espíritus si son de Dios. La pregunta es, ¿cómo los pruebo? ¿Tengo las herramientas para probarlos? La respuesta es sí.
Dios nuestro Padre Celestial nos entregó toda sabiduría e inteligencia. La respuesta es sí, tenemos las herramientas para probarlo, porque Dios nuestro Padre nos entregó toda sabiduría. ¿Se acuerdan? Que había que renacer. Una de las manifestaciones del Espíritu de Dios es las tres de información, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Ahí está. Es una de las manifestaciones del Espíritu. Efesios 1:8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ya lo hizo. ¿Entienden? Ya lo hizo. Si tú tienes una Biblia en tu mano, si Dios te entregó esa sabiduría, ya lo hizo para ti. Tienes toda la sabiduría de Dios, porque es parte de ese paquete que te dio con el Espíritu Santo. Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Toda sabiduría e inteligencia espiritual por medio del Espíritu Santo de la promesa que nos proveyó, así como por su palabra escrita. Y de ese modo poder llegar a decir con denuedo y convicción como el profeta. ¿Se acuerdan que las 9 manifestaciones son las primeras de adoración? Hablar en lengua, lenguas con interpretación, profecía. De información, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. Información de Dios. Y de poder, fe, milagros y sanidades. La información la tenemos por medio del Espíritu de Dios que está morando en nosotros para recibir todo el conocimiento de Dios. Toda sabiduría e inteligencia espiritual por medio del Espíritu Santo de la promesa que nos proveyó, así como por su palabra escrita, y de ese modo llegar a decir con denuedo y convicción como el profeta. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. ¿Se acuerdan lo que enseñaba Jesucristo? Que la palabra que le daban era el pan de vida. ¿Se acuerdan? Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón. El cardia, lo más profundo del centro de creencia y mi voluntad. Alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. O como el ejemplo de mi hermano Jesucristo, que me enseñó ante la tentación del diablo, escrito está. ¿Y saben qué más ha hecho el adversario para que el pueblo de Dios no sea impactado con la verdad de la palabra de Dios? ¿Saben lo que ha hecho? Ha usado Biblias modernizadas, nuevas revisiones, nuevas Biblias interpretadas, Biblias de estudio, que no han hecho más que pervertir la sana doctrina, que han cambiado, que han añadido, que han agregado, que han quitado palabras a la revelación de Dios. Y por sobre todo, han dado interpretación privada a lo revelado por Dios, negando y restando con ello el impacto de la sana doctrina establecida en la perfecta palabra de Dios. Y como leíamos antes, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando nosotros comenzamos a compartir estas enseñanzas con ustedes, les dijimos que nosotros trabajábamos con una Biblia Reina Valera 1960, porque es la que está menos intervenida, menos contaminada, pero que a la vez, en el transcurso de los estudios, le hemos ido diciendo que nosotros tenemos libros de apoyo, pero no libros como el mundo los conoce. Mi libro de apoyo es la Biblia de 1569, la Biblia del oso.
Otro libro de apoyo, el interlineal griego español de la Cueva. El interlineal griego español de los antiguos manuscritos bizantinos, que es la 1909. El interlineal hebreo castellano. Es decir, en vez de avanzar en las Biblias más modernas, nosotros hemos ido de las Biblias de 1960 hacia atrás, porque entre más atrás está, menos contaminada está, menos intervenida, menos palabras les han cambiado o agregado, porque para que ustedes sepan, también le han agregado. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Aquí está. Aquí voy a saber cómo conocer si el Espíritu de Dios proviene de Dios o del Dios de este siglo, porque Dios me da toda la respuesta. Por eso decía, no quiero, hermanos, que ignoréis. Dios no quiere que ignore. Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Grande y simple. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así que todos aquellos que vino Dios encarnado, todos aquellos que creen que que Dios se dividió en tres, no son de Dios. No son de Dios. 1 Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Requieren interpretación? ¿Que alguien les venga a interpretar lo que está escrito? Léanlo ustedes. Léanlo. 1 Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu del anticristo, así de simple. Todos aquel y todos aquellos y aquellas que creen que Jesucristo es Dios, están negando a Jesucristo Salvador. Están negando que vino el Hijo de Dios y que éste se manifestó y estuvo en carne, enviado por Dios aquí en la tierra. Y que fue el Hijo de Dios, el inmolado, el Cordero Pascual, el que derramó su sangre para limpiarme de todos mis pecados. El que por su llaga me sanó de todas mis enfermedades y mis dolencias. El que me proveyó el medio para que aún si comiere cosa inmunda no me hiciera mal. Así está escrito. Así está escrito. Entonces yo no ando con miedo en el mundo, como algunos líderes que se mueven con mascarilla, mostrándole a todos que tienen mascarilla porque tienen miedo de contaminarse con un virus que no es otra cosa, que es un emisario de Satanás y que va a causar daño y va a matar a aquel que no crea las promesas de Dios, a aquel que no camine dentro de la integridad de la palabra, a aquel que no tenga la doctrina sana e incontaminada tal como Dios le entregó. Porque están fuera del amparo de Dios, están fuera de la protección de Dios. ¿Se acuerdan que está escrito que el león anda como león rugiente, que el adversario anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar? ¿Y a quién va a devorar? A todos aquellos que se salgan de ese cerco protector de Dios, haciendo su propia doctrina, creyendo a doctrina de demonios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Entienden este versículo? Todos aquellos religiosos que enseñan y creen que Dios se mostró en carne, negando con esto que fue el Hijo de Dios quien se sacrificó y padeció 60 horas de tortura, que fue colgado en un madero por medio de clavos en sus manos y sus pies,
que le abrieron su costado con una lanza, que fue resucitado al tercer día haciendo la voluntad de su Padre, son anticristo. ¿Dice la palabra que Jesucristo es Dios? No. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que ya ahora ya está en el mundo. ¿Cuándo? Ahora ya está en el mundo. Así que como el espíritu del anticristo está en el mundo, yo no oro por el mundo. No oro por el mundo. Cuando se lee la palabra de Dios tal como está escrita, dejando de lado toda doctrina errada y todo lo que se nos mal enseñó, es entonces y solo entonces cuando somos fortalecidos al alimentarnos con el pan de vida. Es entonces que conocemos las herramientas que tenemos para deshacer las obras infructuosas de las tinieblas que nos rodean. Es la única forma diseñada por Dios para hacerlo. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hay religiones que dicen que el diablo le pongo el pie encima al diablo. Está derrotado el diablo. Ya la ganamos al diablo. Están equivocados. Están equivocados. Y no es que sea burlesco, mijo. Pero es que en vez de airarme y de enervarme por la estupidez de las doctrinas que esas religiones profesan, me causa risa. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Cuándo yo lo venzo? Cuando camino como un hijo de Dios. ¿Cómo caminó Jesucristo? ¿Cómo caminó Jesucristo? Paró al diablo con escrito está. No una vez. Cuando manifiesto el Espíritu de Dios y estoy hablando secretos divinos con Dios, estoy con todo el poder de Dios porque soy fortalecido en el hombre interior por medio de su Espíritu. Es entonces cuando venzo al adversario. Porque lo he vencido primero en mi propia mente. Cuando ese viejo hombre contaminado, ese viejo hombre que está muerto en delito y pecado, está vencido porque lo doblegué en mi propia mente, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cuando yo lo creo, cuando yo lo vivo, es cuando yo venzo al adversario. Pero todos aquellos que no tienen la sana doctrina, todos aquellos que esperan que Dios los cambie, que esperan que porque el Hijo de Dios venció al diablo, y lo venció tanto cuando fue tentado en el desierto como cuando estaba colgando en el madero, lo venció, porque le ocultó su verdadero propósito, y el verdadero propósito era que, primero, hacer disponible el nuevo bautismo en su nombre, y segundo, que nosotros íbamos a ser su morada. Por eso lo venció. En ese tiempo, cuando Jesucristo caminaba en la tierra, había un Cristo enseñando la palabra. Hoy día está disponible que miles y miles de Cristo caminen con el mismo poder que caminó Jesucristo en esta tierra. Cuando eso ocurra es cuando el diablo estará vencido, no antes. El andar con una Biblia bajo el brazo no me hace cristiano. El gritar aménes y aleluyas o vestirme de tal o cual manera, o asistir ciertos días o dejar de hacer labores ciertos días, no me hace un creyente, no me hace un hijo de Dios, no me hace poderoso para vencer al adversario. Lo que me hace poderoso para vencer al adversario es manifestar el Espíritu de Dios, es hacer crecer a ese nuevo hombre creado según Dios por medio de hablar en lenguas, el fortalecer al hombre interior por medio del Espíritu Santo. Es ahí cuando yo empiezo a vencer al adversario porque lo he vencido en mi propia mente primero. Aquí cabe una pregunta.
¿Se han dado cuenta que yo siempre le hago preguntas? Porque la única forma que nosotros aprendamos, mis hijos, a mí me preguntaban, y no les voy a decir que me preguntaban sobre la palabra, me preguntaban de la vida, me preguntaban del trabajo, me preguntaban de todo, y yo respondía, porque primero que todo, cuando tú haces una pregunta es porque tienes una inquietud, y esa inquietud te lleva al conocimiento, y aplícalo en todo, en lo espiritual y en lo carnal. La pregunta es, ¿puede ser mayor el que está en mí que el que está en el mundo si no estoy obedeciendo a la sana doctrina? Esa pregunta, respóndanla ustedes. ¿Puede ser mayor el que está en mí que el que está en el mundo si no estoy obedeciendo a la sana doctrina? Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Quieren discernimiento de espíritu? Esta es la simpleza de aplicar la palabra de Dios en discernimiento de espíritu. Cuando tú hablas la sana doctrina, aquel que te escucha es de Dios y el que no te escucha no es de Dios. Y estás discerniendo espiritualmente quién es de Dios y quién es el diablo. Simple. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Yo puedo dar fe de que cuando se recibe la sana doctrina y se tiene un corazón dispuesto a obedecer el llamamiento de Dios, no importa en qué religión estés, sale de ahí y empiezas a caminar dentro de la doctrina correcta. Le das la espalda a la religión y empiezas a ser parte del cuerpo de Cristo. Y empiezas a crecer y a fortalecerte por decisión propia, no porque Dios te tome y te mueva como un títere, porque Dios no quiere títeres, quiere hombres y mujeres racionales. 1 Juan 4:12. Nadie ha visto a Dios jamás. Vean en el versículo 6, 1 Juan 4:6, que nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 1 Juan 4:12. Nadie ha visto a Dios jamás. A Jesucristo los discípulos lo vieron, caminaron con él, hablaron con él, comieron con él, lo vieron ser apresado, torturado, vejado, crucificado, resucitado y ascendido a los cielos. Entonces, otra pregunta. Entonces, ¿cómo los religiosos anticristo pueden engañar a la gente diciéndoles y enseñándoles que Jesucristo es Dios? Si a Dios nadie ha visto jamás, y como veíamos en los estudios anteriores, ese jamás es la palabra griega humé, que traducida es un nunca jamás absoluto. Nunca jamás han visto a Dios. Nadie. Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El permanecer en Él no es otra cosa que andar en comunión y armonía con Dios nuestro Padre. Y andar en comunión es tan simple como obedecer su palabra y caminar y vivir y hablar y enseñar de acuerdo a esa palabra revelada. Eso es comunión. Cuando yo estoy dentro de los linderos de la palabra de Dios, estoy en comunión con Dios. ¿Puedo decir que he recibido el Espíritu de Dios? Otra pregunta. ¿Puedo decir que he recibido el Espíritu de la promesa si estoy siendo desobediente a la doctrina estipulada en la palabra revelada de Dios?
Primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Puedo ser salvado si no creo que el Salvador, que Jesús es el Salvador y lo idolatro como a Dios? Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 4:15. ¿Qué es lo que tiene que confesar? Que Jesús es el Hijo de Dios. No es Dios encarnado, no es Dios trinitario, es el Hijo de Dios. ¿Qué ocurre? Dios permanece en él y él en Dios. Dios permanece en él, es el templo del Dios viviente. Y él en Dios anda en comunión. Romanos 10:8. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Lo que hablas, lo que predicas, lo que testificas y lo que crees en tu corazón, el cardia, en griego lo más profundo de tu mente, el centro de creencia de tu voluntad. Por eso dice, en tu boca y en tu corazón. Del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvos. En este solo versículo se muestra el error de los fariseos hipócritas de hoy. Debo cambiar de Señor y decir como está escrito. Gálatas 2:20. Y de esta manera le puedo decir al adversario en su cara, escrito está. Te lo voy a leer de nuevo. Romanos 19. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En este solo versículo se muestra el error de los fariseos hipócritas de hoy. Debo cambiar de Señor y decir como está escrito. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué gran declaración. Primero, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque Él llevó todos mis pecados y los clavó en la cruz. Todo lo que estaba en mi contra, todo mi pasado, lo clavó en la cruz. Y ya no vivo yo. ¿Por qué no vivo yo? Porque vive Cristo en mí. Y procuro imitarlo, como Él anduvo en la tierra. Él no le tenía miedo al mundo, como hoy día los que se dicen creyentes le tienen. Y voy a entrar en un terreno que creo que es necesario aclarar. La pandemia no es de Dios, es un dardo de fuego del maligno. Todos aquellos, creyentes o incrédulos, que aceptan como una realidad ese dardo de fuego, lo van a manifestar, se van a enfermar y algunos van a morir. Es más, el remedio que están pregonando las vacunas van a trabajar con tu ADN. ¿Y sabes qué es lo que es tu ADN? Es lo que Dios creó que te hace que tú seas tú. Si eres hombre, XY. Si eres mujer, ¿te acuerdas? Lo que te enseñaron en una escuela, a aquellos viejos como nosotros, cuando los profesores eran profesores, y nos enseñaban, nos entregaban conocimiento. Y si se meten con tu ADN, ¿quién te dice que no van a trabajar con tus cromosomas?
y que te van a quitar el cromosoma que te hace varón o que te hace hembra o que te hace fértil a las mujeres. ¿Quién te dice? Es un ataque directo a la creación de Dios, el que se metan con tu ADN. Nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo y no debemos ser ignorantes de lo que el mundo está haciendo. Investiguen, investiguen. ¿Qué es lo que hacen las vacunas? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Dónde trabajan? Yo lo hice, por eso estoy hablando con base. Investiguen. Y aquellos que aún no se vacunan, manténganse firmes y créanle a Dios, porque puedan pisar escorpiones, puedan tomar cosas inmundas y nada les hará mal. ¿Por qué? Porque por la llaga de Jesucristo fuimos sanados y el Espíritu de Dios vivifica nuestro cuerpo mortal. Así está escrito. ¿Lo creen? Vívanlo. Y aquellos que ya lo hicieron, pídale perdón a Dios y que Dios obre el milagro y que les limpie de la inmundicia que le inyectaron. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si vive Cristo en mí, el Hijo de Dios, ¿cómo debo pensar? ¿Cómo debo actuar? Como Jesucristo vivió y actuó, obedeciendo a su Padre, haciendo la voluntad de su Padre, manifestando a su Padre por sobre su parecer y deseo carnal. Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿el Señor de quién? Mi Señor, mi Señor. Yo eso es lo que confieso, que Jesucristo es mi Señor hoy día, mi ejemplo a seguir. ¿Qué creo en mi corazón? Que Dios lo levantó de los muertos, es decir, que fue su Padre el que le levantó de los muertos. Dios no se levantó a sí mismo. El Padre levantó al Hijo, levantó a Jesucristo. Pues bien, la promesa que Dios me hace al seguir estas instrucciones es, serás salvo. ¿Cuándo seré salvo? Cuando crea en mi corazón que el Padre levantó de los muertos a su Hijo en ese mismo instante en que lo confiese y lo crea. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuándo? En ese mismo momento, sin obras ni penitencia, ni ayuno, ni ninguna otra cosa, solo confesar y creer. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuál es nuestro llamamiento? A ser embajadores en nombre de Cristo. ¿Y qué es lo que debemos predicar? La palabra de Dios, la sana doctrina. Pero para poderla predicar, tengo que vivirla antes. Si no, como lo que habla en 1 Corintios 13, si no tengo amor, el amor por Dios y por hacer su voluntad, nada soy. 1 Corintios 13. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que todos aquellos que están orando, están rezando, están pidiendo más fe, pierden su tiempo. Otra vez, pierden su tiempo. Porque Dios nos dice que la fe, y como vimos antes, la palabra fe es la palabra creencia.
Así que la creencia es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que fortalece mi creencia, el conocer las más de 900 promesas de Dios que tiene establecidas en su palabra. ¿Cómo cuáles? Dirán ustedes. El Espíritu de Dios vivifica mi cuerpo mortal. Eso es una promesa. Y Dios la cumple. Dios la cumple. El Espíritu de Dios vivifica mi cuerpo mortal. Otra promesa. Beberéis cosa inmunda o tocaréis cosa inmunda y no os hará mal. Así que no me ando poniendo gel en las manos porque están todo inmundo. ¿Me entienden? A esa libertad nos llamó Dios. Mostrarle al mundo el poder de Dios. Oye, yo soy creyente. Yo creo en Dios. Creo su palabra. Vivo la sana doctrina. Muestro el poder de Dios Todo el mundo tiene miedo a enfermarse, creyentes o incrédulos. Yo vencí ese miedo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces ya no estoy en una prisión, he sido libertado. ¿Y a qué vino Jesucristo? A dar libertad a los cautivos por el diablo. ¿Se dan cuenta? La simpleza de la palabra, la claridad de la palabra, no requiere interpretación. Está todo escrito. ¿Quieren sabiduría de Dios? Lean la palabra. ¿Quieren tener conocimiento de todo lo que le pasó al pueblo de Israel por ser contumaz, contradictorio y perseguidor de la iglesia? Lean Génesis 1:1 hasta la crucifixión de Jesucristo. Todo eso hicieron los judíos en contra del Hijo de Dios y en contra de Dios al no creer su palabra. Y hasta el día de hoy lo hacen. Quieren vivir lo que vivió la iglesia del primer siglo y no caer en los errores que llevaron a la caída del primer siglo. Lean el libro de Hechos. Y van a ver cómo cuando caminaron con todo el poder de Dios, Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y así se multiplicaban grandemente. Crecía y se fortalecía. Las declaraciones del libro de Hechos que vimos con anterioridad. ¿Y cómo termina el libro de Hechos? Con un hombre, solo, enseñando la palabra de Dios, con Pablo, en una casa arrendada. Después de haber 3.000 renacidos con el primer discurso de Pedro. Después de haber recorrido Éfeso, Tesalónica, haber recorrido todas esas regiones enseñando la sana doctrina y habiendo muchos creyentes, Dios muestra que solo uno conservó la sana doctrina hasta el final. Todos los demás quedaron en el camino, como Pedro, que era celoso por la ley, que se dejó contaminar por los judíos y contaminar la iglesia y a los creyentes, que lo hacía circuncidarse y hacer votos. Un solo hombre terminó enseñando la sana doctrina, Pablo. Así que la creencia viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. De ahí nace nuestra creencia. El oír no lo que dice el hombre, sino lo que dice Dios en su palabra. Dios nuestro Padre bendiga tu vida y tu renacer, pasando de muerte espiritual a vida espiritual en el nombre de Jesucristo su Hijo. Dios te bendiga grandemente.